Hola, buenos días a todos. Qué bueno que estemos reunidos nuevamente el día de hoy en estos encuentros pequeños de crecimiento espiritual, espacios que hemos querido compartir con todos ustedes para que eh, nos acerquemos un poco más a Dios, aprendamos un poquito más de personas como la que han acompañado y el día de hoy que nos acompaña Miguel Ángel Ruiz, un gran servidor, ha servido mucho en Picota, hace 15 días nos tuvo una muy bonita charla. Quiero recordarles que todavía hay disponibles los libros o las cartillas que la hermana Nelcy la semana pasada ofreció. Y quiero hacer una claridad. Los libros efectivamente cuestan 7,000 pesos. La hermana los vende a 7,000 o la congregación de la hermana los vende a 7,000 pesos. Y la otra cartillita, la otra ayuda vale 2,000 pesos. Son 9,000 pesos. Nosotros estamos recolectando 15,000 pesitos porque vamos a tener esos 6,000 pesitos como ayuda para las natillas que se vienen ya ahorita en diciembre. Entonces es un aportecito que vamos a tener ahí para poder solventar este regalo que les vamos a hacer a nuestros hermanos privados de la libertad, como lo hacemos todos los años, de regalarles natilla y buñuelos. Se los vamos a enviar, lógicamente. Desafortunadamente no podremos asistir a entregarlos, pero bueno, se los haremos llegar. Segundo, la invitación nuevamente también al Santo Rosario de la Virgen que desata los nudos. Empezaremos el día martes 13 a las 8 de la noche. También quien desea adquirir los libros pueden contactarme a mí, la cartilla pues, me pueden contactar por interno a mí, yo los tengo. Es un aporte de 10,000 pesos como mínimo. También va para una obra que hace el padre Francisco, si mal no me equivoco, para personas que se encuentran también vulnerables de mercados y comidas. Entonces es una muy bonita también obra que están haciendo. Igual aprender a un nuevo rosario que nos pareció muy interesante. Los que pudieron asistir a la charla ese día fue muy bonita y vi que quedaron muchas personas entusiasmadas con el rosario de la Virgen que desata los nudos. Bueno, no siendo más, los invito a que nos congreguemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por la salud, por la vida, por todas estas cosas bellas que nos das, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, todas las personas que nos rodean. Gracias, gracias por todo, gracias por toda la salud. En este momento que necesitamos tanto de ti, nuestra salud, acompáñanos el día de hoy en esta reunión, envía tu Espíritu para que nos bendiga y nos proteja y que nos ampare siempre. Te pedimos por nuestros hermanos privados de la libertad para que por favor intercedas, manda tu Espíritu intercesor para que llegue a cada uno de esos corazones y los transforme y se acerquen cada vez más a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La Virgencita hermosa, intercede por nosotros pecadores. Ayúdanos, protégenos bajo tu manto. Por eso te decimos en este día, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y démosle toda la gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos también al Espíritu Santo para que nos proteja, nos guíe, aprendamos, saquemos todas las mejores enseñanzas que vamos a recibir el día de hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, no siendo más, empecemos. Miguel Ángel, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy y compartir toda tu sabiduría y experiencia en este camino de crecimiento espiritual que nos lleva a la santidad. Bienvenido y estamos atentos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Voy a pedirles, si es posible, bueno, primero que silencien los micrófonos, pero si es posible, y pueden abrir sus cámaras para vernos también. Más fácil cuando alguien está hablando aquí que uno eventualmente vea quiénes están ahí al otro lado. Quienes les sea posible, si no, no es necesario. Veo bastante gente conocida. Bueno, voy a dividir la charla de hoy en 3 partes. Una, para algunos puede ser muy conocido, para algunos puede ser muy, digamos que algo que ya saben porque va a ser parte del lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. Y la segunda parte viene ya como la explicación de ciertas cosas, como le dice el título, que ofenden a Dios. Pero la primera parte que les voy a comentar explica un poco esa segunda parte. Y la tercera es una parte de preguntas o inquietudes. Este tema va a generar eventualmente o va a despertar algunas inquietudes de cosas que van a decir, oigan, ¿cómo así es? Tengo la duda si esto es algo que está ofendiendo a Dios. Entonces, para que al final pues, tengamos como esa secuencia y al final, pues si tienen alguna inquietud, pues con mucho gusto, pues la puedan hacer las preguntas que necesiten. Bueno, leyendo la Biblia, nosotros encontramos en el libro del Éxodo. Bueno, hace 15 días, de pronto los que estuvieron en la charla Ángeles Buenos y Malos, expliqué un poquito la parte del Génesis. Tengamos en cuenta que después de la creación, no voy a entrar en eso porque eso es de la otra charla, pero después de la creación se divide como lo que sucede con la raza humana en 2 partes. Entonces, sí hay un temor de Dios, hay una parte donde de todas maneras el hombre sigue en esa búsqueda de Dios, pero por otro lado también el hombre ha sido desterrado, la raza humana ha sido desterrada del paraíso, y Adán y Eva empiezan un camino, luego vienen los 2 hijos de ellos que son Caín y Abel, y si uno ve el libro de Caín y Abel no es tanto como que sean realmente 2 personas, que uno sea Caín y el otro sea Abel. Prácticamente lo que se está diciendo en esto, pero es la figura de escritura, la figura de redacción, como está el libro, para que la gente lo entienda, son 2 pueblos en donde uno, a pesar de ser hermanos, terminan peleando y terminan en conflicto uno con el otro. Y esta historia sigue de ahí en adelante y ya terminando en el Éxodo, donde el pueblo egipto, la cultura egipta, el faraón, toma presos, toma esclavos al pueblo israelí, a los israelitas. Y empieza uno a ver en toda la parte de del desarrollo de lo que pasa con el pueblo israelita. Realmente el pueblo israelita, si nosotros lo vemos y pudiéramos entender cuál era la situación, no es que estuvieran encarcelados, no estaban encerrados, no estaban atados, amordazados, viviendo una esclavitud totalmente como podríamos imaginarlo ahora,
Cuando uno dice, no, es que hay esclavitud, y la gente está sometida bajo maltratos. Realmente no lo era así, no era tan terrible como lo pintaban, porque finalmente en la parte humana lo que pasaba era que el pueblo egipcio los tenía era trabajando para ellos. Entonces los tenía pastoreando, los tenía... ¿Qué pasaba? Que al final, ¿y por qué era la esclavitud? Porque al final el pueblo israelita no era dueño de la tierra. Al final el dueño, lo que producía la tierra, finalmente iba para los egipcios. Entonces, en esa medida, pues finalmente era una relación desventajosa para el pueblo israelita. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y digamos que entonces uno dice, bueno, ¿y por qué entonces no se liberaban? Pues sí había un poder mayor de los egipcios, porque tenían un ejército mucho mejor, eh, armamentistamente hablando, era mucho más fuerte. Y digamos que ahí pesa mucho cuando hay una dominación sobre un pueblo, que es lo que pasa ahora, pues el pueblo simplemente se siente dominado y siente que no tiene poder para salir de ese dominio. Entonces empieza Moisés a aparecer ahí y dice, bueno, este pueblo, y él empieza como a liderar al pueblo de los israelitas, y él empieza a hablar con el faraón y le dice, oiga, vamos a liberar, bueno, se le aparece Dios a Moisés y le dice que lo va a liberar al pueblo. Moisés, recordemos que no era una persona que hablara muy bien, era una persona que inclusive tenía dificultades para expresarse. Entonces, por eso cuando se le aparece Dios y le dice, es que voy a liberar al pueblo de Israel a través tuyo, y le dice a Moisés, pero ¿cómo así? Es que ni siquiera, es que yo ni siquiera puedo hablar, yo no sé hablar bien, ¿cómo me va a poner usted a mí a enfrentármele al faraón y decirle que el pueblo va a ser liberado? Y Dios ahí le dice una cosa muy corta, pero muy importante. Le dice, vas a hablar al faraón y vas a decir, yo soy, es quien te habla. Como diciéndole al faraón, es él el que le está hablando, no es Moisés, y es el que todo lo es. Por eso dice, yo soy. A partir de ahí empieza una serie de conversaciones con el faraón, en donde Moisés va y le dice, oiga, mire, que Dios le manda a decir que va a liberar al pueblo de Israel. Y el faraón, en ese poder, en esa soberbia, le dice, bueno, pues que venga y lo libere. Eh, y empiezan a ocurrir una serie de eventos que son las 7 plagas que están descritas. Entonces vienen unas langostas que se comen los cultivos, viene una enfermedad, viene una serie de cosas en donde el faraón dice, pero eso no es tan poderoso como lo que yo puedo hacer. En un momento determinado llega Moisés y le dice, mira, te voy a mostrar que yo tengo poder sobre las cosas, y ese poder no lo tengo yo, sino que ese poder me lo ha dado Dios. Toma su bastón, su callado. Recordemos que como era un pueblo de pastores, y eso viene, y tengamos en cuenta esa figura porque eso viene más adelante a tomar relevancia en el Nuevo Testamento con nuestro Señor. Entonces él toma su callado, lo pone en el piso, se convierte en una serpiente y dice, mira, esto es algo para que te des cuenta que hay poder sobrenatural en esto. Y el faraón empieza y dice, hasta se le ríe a Moisés y le dice, eso cualquiera lo hace. El faraón tenía varias personas que estaban a su servicio, como adivinos, como magos. Llama a estos adivinos y les dice, mire, es que si usted puede convertir ese bastón, ese callado, en una serpiente, mis adivinos también, mis magos también. Y los magos hacen lo mismo. Entonces al final como que termina Moisés ahí como en ridículo y dice, el faraón le dice, mire, es que lo que hace su Dios no es diferente a lo que yo también puedo hacer. Y siguen pasando cosas en donde sigue el enfrentamiento y le dice, no, es que y Dios se le sigue apareciendo a Moisés y le dice, mire, dígale al faraón que haga caso, dígale al faraón que suelte y que libere a mi pueblo. Estoy cansado de la opresión a mi pueblo. Hasta que al final, y es lo que nosotros vemos que se celebra en Semana Santa, en una revelación le dice a Moisés, mira, va a ocurrir el día de la Pascua, que es decir, el día de la liberación del pueblo de Israel, del dominio de los egipcios. Y quiero que todos estos elementos que voy a ir contando los vayan teniendo en cuenta porque son parte de lo que a veces no entendemos en la figura bíblica de lo que nos están diciendo. Entonces le dice, va a ocurrir la Pascua, entonces se va a celebrar de esta forma, y es lo que nosotros hemos leído en las lecturas de Semana Santa.
donde se va a seleccionar un cordero, se va a comer en familia, se van a atar, vestir muy bien, los hombres calzados, con el bastón en la mano. Bueno, esta parte del Éxodo que está escrita de cómo se debe celebrar la Pascua. Esa es la primera Pascua que ocurre para el pueblo de Israel. Es la primera Pascua y es el primer momento de revelación directo al pueblo de Israel. Entonces va y le dice a Moisés y le dice, bueno, tiene como un plazo máximo de liberarnos, si no va a ocurrir una desgracia para su pueblo. El faraón no hace caso y el símbolo que tiene la Pascua, aparte de estar ceñido, de estar bien vestidos y de estar reunidos en casa, es que deben pintar el marco de la puerta con la sangre del cordero. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a venir el ángel exterminador, va a pasar por esas casas y quienes tengamos en cuenta también que eso no era un tema de ubicación geográfica. No era que el pueblo de Israel estuviera en un lado y el pueblo egipcio en otro. Aunque sí, la gran mayoría de los israelitas estaba separada de los egipcios, pero había varios israelitas que estaban cerca de las casas de los egipcios, porque eran servidores, digamos que directos de los egipcios. Entonces había casas que inclusive estaban dentro de las casas o en medio de las casas de esas casas de servidumbre que están en medio de las casas de los egipcios. Entonces cuando viene el ángel exterminador, él va a hacer y va a sacrificar, como le dice ahí, al primogénito de cada una de cada uno de los que están ahí, tanto de familias como de los animales. Cuando ocurre esto es cuando ya el faraón se asusta y dice, oiga, sí, efectivamente esto pasó, él se asusta porque muere su hijo primogénito, llama a los magos no le pueden resucitar a su hijo, y es el momento en cuando él toma la decisión de liberar al pueblo. Luego de la liberación del pueblo, como que el faraón ya reacciona, ya había ocurrido un tiempo de camino del pueblo de Israel, y es cuando como que reaccionan y dicen, no, venga, y esto no puede pasar así, nosotros tenemos dominio sobre este pueblo, y es cuando salen en persecución, y es la parte que narra la Biblia, en donde se atraviesa el mar, y llegando al mar, Moisés separa las aguas, y viene el ejército egipcio, y vuelve nuevamente a subir el mar, y se quedan enredados los carros no avanzan, mueren algunos, bueno, mueren todo el ejército egipcio, y finalmente ellos pasan y empieza el recorrido de los 40 años por el desierto. Para que tengamos en cuenta varias cosas aquí en este contexto, en esta partecita que acabo de decir. El agua, el mar, significa todo lo que es muerte, eh, lo que es lo viejo. Recordemos en el Nuevo Testamento cuando está San Pedro y hablando con nuestro Señor y le dice, bueno, si tú eres Dios, entonces hazme caminar a ti. Y él sale caminando sobre las aguas y después duda y entonces empieza a ahogar. Pero es precisamente cuando dejamos, y eso tiene esa figura de cómo nos dejamos llevar nosotros por las aguas, como por lo mundano, por la muerte. En el contexto de mar, porque el agua tiene otro significado también, que es el de purificación, pero cuando es en otros contextos. Entonces, eso precisamente es como la figura de que Moisés ponga el cayado y abra las aguas, es que está separando todo lo que no permite que el pueblo de Israel avance, lo que no permite que en la vida la gente siga adelante. Y es un poco lo que pasaría con nosotros, y por eso lo voy a conectar más adelante, cuando nosotros estamos en las situaciones donde desconfiamos de Dios, lo que le pasó a Pedro, que le dice, bueno, ven que estás conmigo, y bueno, no, pero si tú eres Dios, ven y ayúdame, y desconfiamos de Dios y nos empezamos a ahogar. Empezamos a hundirnos y a ahogarnos inclusive en el mar, en las situaciones y en las complejidades de la vida. Una vez llegan al desierto, la gente empieza a reclamarle a Moisés y le dice, venga, listo, sí, ya no estamos bajo el dominio de los israelitas. Perdón, los israelitas le empiezan a reclamar sobre los egipcios, ya no estamos sobre el dominio de los egipcios, pero no tenemos que comer, no tenemos techo, mira, ya cuando éramos esclavos, teníamos casa, teníamos alimento todos los días, comíamos carne, y usted nos trajo al desierto a pasar hambre. Estamos libres, pero estamos sintiendo que estamos desprotegidos.
hable con su Dios, y empieza una pelea entre los israelitas y Moisés, y como una especie de reclamo. Pues una especie, no, un reclamo. Y le dice, bueno, pero ¿dónde está Dios? Y ya nos liberó, pero nos dejó aquí a la deriva. Y Dios empieza a manifestarse de diferentes formas. Empieza también a moldar la paciencia y empieza también a formar a ese pueblo. Y es lo que empieza a pasar a lo largo de ese camino por el desierto. Yo no conozco, pero quienes conocen esa parte del camino que recorrió el pueblo de Israel dicen que esa parte del desierto se hubiera podido recorrer en 2 semanas. Si uno lo hace caminando, esa parte se puede atravesar en 2 semanas, pero a ellos les tomó 40 años. Esta semana, precisamente en otra charla que tenía, me preguntaba, mire, es que a veces como que yo siento que ya mi proceso espiritual terminó y yo ya debería estar al otro lado y yo ya hice todo lo que me pidieron, hice la confesión de vida, he ofrecido Eucaristía, rezo el rosario todos los días, pero todavía sigo con los mismos problemas, todavía sigo con las mismas situaciones. Yo lo que le sugiero a la gente es lea un poco la parte del Éxodo, qué sucedió con el pueblo, de por qué el pueblo se demoró tanto tiempo en recorrer ese camino, que le hubiera podido tomar 2 semanas y se tomó 40 años. Y ya ahora les voy a dar algunas ideas de qué es lo que ocurre, por qué sucede eso. Entonces el pueblo empieza a decirle, venga, mire que estamos sufriendo de hambre. Entonces Dios se le aparece a Moisés y le dice, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar un alimento, pero ese alimento va a llegar como rocío. Ese alimento va a llegar todas las mañanas, ustedes lo van a recoger en la mañana y van a guardarlo, no van a guardarlo, porque al otro día va a llegar nuevamente ese rocío y les va a dar de comer. Entonces, ¿qué pasa? Que al final Moisés va y habla con el pueblo, les dice, mire, tranquilícense, va a llegar, Dios me ha prometido que nos va a dar alimento. Y efectivamente, al otro día amanece y está ese rocío, ellos lo recogen, es un alimento rico, un alimento que los sacia. Y después ellos pasan unos días y ellos empiezan a darse cuenta que ese alimento como que se puede agotar, que empiezan a dudar y empiezan a tener la inquietud de que eso, y empiezan a almacenarlo. Lo que termina pasando es que entre más almacenan, primero se les está dañando más rápido el alimento, ese maná, y segundo deja de caer en tanta abundancia como caía los primeros días. Y Moisés les dice, venga, pueblo desobediente, les había dicho que no lo almacenaran porque Dios nos va a proveer todos los días. Que no, que es que el alimento se acaba, que el alimento es perecedero, que esto no nos toca conservarlo porque no va a llegar en la misma cantidad todos los días. Y empiezan a dudar de Dios, empiezan a dudar y a atacar y a pelear con Moisés. Y ponen a Moisés también en una situación en donde él a cada rato él le dice, oiga, Señor, mire, es que está pasando esto con el pueblo. Obviamente Dios conoce todo esto, pero aparece otra figura que es la montaña. Cada vez que Moisés tiene esas comunicaciones, ese encuentro con Dios, se retira a la montaña, se sube a la montaña y dice, se retiró a la montaña y subía. Inclusive en una parte dice, y Dios se le apareció en una zarza que no se quemaba, que no se consumía, pero que estaba ardiendo. Y cuando llega Moisés a esa zona, a esa parte donde está, que es el monte Tabor, le dice, descálzate que estás en este piso, este suelo que estás tocando es un piso sagrado. Entonces no es digno que entres con tus zapatos. Esta figura es despojarse totalmente de digamos que la seguridad que uno tiene cuando va caminando por el desierto, que hay piedras, que hay espinas, que hay tantos animales que le pueden hacer daño, pues la seguridad del zapato y decirle descálzate que estás en una tierra sagrada es, primero, despójate de todo aquello que te da una seguridad falsa de seguridad. Despójate de todo aquello que no permite que tú llegues al encuentro conmigo de forma tranquila. Y segundo, también estás en un sitio donde estás conmigo, donde estás con Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede subsanar, solventar. Entonces, en esa medida, pues no tienes por qué estar con tus seguridades acá. Y ahí es cuando entrega las tablas de la ley. Le entrega 10 mandamientos, que son los que nosotros conocemos, están en el Levítico, una parte en Números, y aparecen, bueno, ya me estoy pasando a otros libros que son estos, el Levíticos y Números, y en estas tablas de la ley hay cosas muy sencillas, empezando porque dice, amarás a Dios sobre todas las cosas.
no te harás falsos dioses. Entonces baja Moisés, le entrega esta tabla de los mandamientos al pueblo judío y les dice, mire, esto es lo que pide Dios. Si nosotros hacemos esto que está acá escrito, no tenemos, o sea, si somos obedientes, no tendremos por qué estar en conflicto con Dios. Y Él va a subsanar todas las cosas que necesitemos. Pero sigue el pueblo pensando en que eso no es suficiente, siguen con hambre, empiezan las dudas, empiezan las peleas, discusiones, empieza también una lucha de poderes de por qué, ahora empiezan a discutir de por qué Moisés es el que los dirige y por qué no es el hermano y por qué el otro, y bueno. Y empieza una discusión entre ellos, donde algunos del pueblo llegan y empiezan a hacer becerros en oro, empiezan a hacer becerros en plata, empiezan a hacer unas figuras y unas imágenes, empiezan a adorar a ellos y empiezan a creer que todo lo que les está llegando, todo lo bueno que les está llegando llega por esas imágenes o esos dioses. Dios se molesta y vuelve otra vez y le dice, oiga, Moisés, dígales que no, porque es que ahí eso está violando el primer mandamiento que les he dado y es que no se harán a dioses ajenos. Y empieza ese conflicto. Llega un momento en que las serpientes empiezan a atacar al pueblo judío y empiezan a ser mordidos y empieza a morir mucha gente por esta picadura. Entonces se le aparece, va Moisés y le clama a Dios y le dice, oiga, se está muriendo la gente, ¿qué hacemos? Y hay una primera figura que le dice Dios ahí y le dice, tome un bastón, tome un cetro de madera y va a hacer una figura de una serpiente. La va a poner en la parte de arriba y todos aquellos quienes han sido picados por la serpiente, que miren este cetro con la serpiente ahí, van a encontrar salud, van a sanarse por obra de Dios. Y empieza a ocurrir eso. Ahí hay otra figura, primero es el cetro de madera y es el hecho de erigir lo que después pasa en el Nuevo Testamento, que es la crucifixión de nuestro Señor. Y hace imagen a eso, a que así como es clavada esa serpiente, como es puesta en lo alto la serpiente, así también es puesto nuestro Señor a lo alto, en el madero de la cruz. Y ellos empiezan a darse cuenta que sí ocurren cosas como lo ha profetizado Moisés. Hay una cosa importante ahí, y es que Moisés también es tanta la presión que empieza a tener con el pueblo, que llega un momento en que hasta Moisés también duda que ellos van a poder llegar a la tierra prometida. Y empieza a pelearle a Dios y llega, bueno, hay una escena, una parte donde le dice Moisés es que ya el pueblo está con sed y bueno, entonces le dice, bueno, entonces toma tu callado, golpea la piedra y va a salir agua y sale agua y bueno. Tanto así que es la duda de Moisés, después de haber visto tantos milagros, después de haber visto tantas obras que Dios había hecho por el pueblo, que Moisés duda tanto que reniega y pelea a Dios, en donde Dios le dice, mira, por eso serás castigado. Y verás la tierra prometida, pero no vas a llegar a ella. Y efectivamente hay una parte donde él va mirando y ve la tierra prometida, sabe que allá van a llegar y al final no llega. Al final él muere antes de que el pueblo llegue a esa tierra prometida. ¿Por qué pasan 40 años? Primero, tengamos en cuenta que el número 40 en la Biblia tiene varios contextos o tiene varios significados. El primero es que es un proceso, por eso nosotros hacemos 40 días de cuaresma, donde vamos revisando nuestra vida, donde vamos revisando las cosas que debemos mejorar, debemos cambiar, y empieza por un proceso en la Semana Santa, el miércoles de ceniza. Lo primero que nos recuerdan es, polvo eres y en polvo te convertirás. Vienes de la tierra, vienes de la nada, vienes de la miseria, y si no es por el Espíritu que Dios ha emanado en ti, no eres nada. Para que nosotros reconozcamos que efectivamente todo lo mundano, las riquezas, la salud del cuerpo, la posición social, todo eso realmente es vano y no tiene nada frente a las cosas espirituales, frente a las cosas de Dios, no son nada. Segundo, porque lo que pasa en esos 40 días, en esos 40 años durante el desierto, es que esa generación que renegó de Dios, que le peleó a Dios, que desconfió de Él, no alcanzan a lograr la tierra prometida.
y, digámoslo así, son castigados, aunque esa figura del castigo hay que tenerla también como con mucho cuidado, porque eso es lo que hace que en tiempos modernos o inclusive en la antigüedad se vea como que Dios es un Dios castigador y que si yo no hago las cosas como Dios dice, entonces me va a castigar. Pero en cierta forma eso fue el castigo que recibió este pueblo, digamos que eso fue como la consecuencia más que castigo de haber dudado de Dios. En cambio, los que confiaron, los que fueron perseverantes en su fe y en esa confianza y creencia a Dios, pues llegan a la tierra prometida. Voy a hacer un salto de historia y simplemente de ahí hasta el Nuevo Testamento, cuando llega nuestro Señor, voy a mencionar solo un par de elementos. Lo primero es que después llegan a la tierra prometida el pueblo de Israel, pero finalmente nunca logran la paz. ¿Por qué? Porque van a ser atacados. Recordemos lo que les dije al principio, son pueblos en que están en conflicto como los seres humanos, donde son perseguidos, vienen varios reyes. Tengamos en cuenta reyes como David, como Salomón. ¿Y cómo eran estos reyes? ¿Cómo eran estos reinados? ¿O cómo eran estos imperios que había en ese momento del Antiguo Testamento? Son imperios o son reinados donde el rey es una figura muy importante en la sociedad, donde es dueño de muchas tierras, donde es dueño donde tiene muchas mujeres, donde tiene a su servicio, tiene servidumbre, tiene cabezas de ganado, etcétera. Y así se va como mostrando que quien es bendecido por Dios tiene estas figuras, entonces, y normalmente llegan a ser personas adultas. Cuando llega nuestro Señor, bueno, ya aparece pues David como el rey principal, el que dio una gran, a lo largo de la historia, pues muestran a David como el principal rey, junto con Salomón, que fue un rey precisamente muy sabio. Él, cuando se le aparece Dios y le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón se queda pensando, reflexionando, y dice, yo lo que quiero es sabiduría. Y Dios le dice, pues precisamente como has pedido algo que no, tú me hubieras podido pedir dominio sobre las tierras, me hubieras podido pedir más ejércitos, más fortaleza, lo que me has pedido, que es la sabiduría, es mucho más valioso y lo valoro más y serás el hombre más sabio y no habrá hombre más sabio que tú, serás el hombre más sabio de la historia hasta el momento y no habrá hombre más sabio que tú en toda la historia de la humanidad. Y así es concebida la petición de sabiduría que pide Salomón. David tiene un tema y si nosotros vemos por allá en los libros de Reyes y en estos libros que mencionan a David, David comete adulterio y eso es un castigo y bueno, a partir de ahí es que pierde David ese poderío. Pero finalmente David queda en la figura de los israelitas, de los judíos, queda como el rey supremo que trajo muchos beneficios al pueblo. Por eso es que en algún pasaje del Evangelio, que se le aparece un hombre a nuestro Señor, le dice, Jesús, hijo de David, haciendo referencia a qué? A que como Jesús llega anunciando que es un rey, que él que viene su reino, que va a ser rey, ellos empiezan a pensar que va a surgir una generación mucho más abajo como la que venía de David o un rey tan poderoso como David. Por eso es que lo mencionan o lo nombran como Jesús, hijo de David, dándole ese nombre de poder, ese nombre de liderazgo, ese nombre de esas grandes obras, o evocando esas grandes obras que hizo ese anterior rey que tuvo el pueblo. Cuando llega nuestro Señor, llega en un momento de la historia donde igual siguen siendo dominados por los romanos. El pueblo está sufriendo mucho, pueblo que aunque están en libertad, andan digamos que libres, pero ellos están sometidos al pago de impuestos. Entonces está el César, el que pide los impuestos, está el Imperio Romano de todas maneras y Pilatos en ese momento está como encargado de esa parte del dominio de esa zona donde está, de la zona de Jerusalén y toda esa zona. Ellos siguen pagando impuestos, ellos siguen dominados y se deben al imperio, a los romanos.
Cuando llega nuestro Señor, Él llega en un estado de pobreza, llega hijo de carpintero, llega y empieza su vida pública a los 30 años. Primero, con 30 años, que es una vida, es un momento muy joven para lo que ellos consideraban que era importante, la sabiduría. Segundo, sin ninguna posesión, entonces recordemos lo que pasaba con reyes como David, y sin ninguna descendencia. Entonces, pues nadie creía, pero todos, digamos que cuando él empieza a recoger, a reunir a los apóstoles, entonces los apóstoles empiezan a hablar de que sí, que vamos a hacer, estamos contigo y vamos a hacer del reino y vamos a hacer. Y llega un momento en que la mamá de uno le dice, oye, ven, maestro, yo te quiero pedir algo, que yo tengo 2 hijos que son discípulos tuyos, quiero que uno de ellos vaya a tu derecha, cuando llegue tu reino, que uno de ellos vaya a tu derecha y otro a la izquierda. Y ahí es el primer momento donde empieza nuestro Señor como a enfrentar a la gente y dice, un momento, es que mi reino no es de este mundo, es que mi reino no es como ustedes se lo imaginan, porque la gente venía pensando que los iban a sacar de la pobreza, que los iban a sacar de la esclavitud, de ese dominio, así como históricamente los había sacado Moisés del dominio del faraón. Y empiezan como esas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestro Señor va haciendo milagros y va sanando gente y va sanando, y va y multiplica los panes, ahí dice la escritura, muchos después no lo siguieron. ¿Por qué? Porque cuando ya Él empieza a evangelizar y empieza a anunciar cómo va a ser el reino, y les dice, dejen de hacer todo lo que están haciendo, y empiezan a pasar cosas como ese enfrentamiento de la ley, que le dicen, oiga, que mire, que hay una mujer que la encontramos en adulterio, la ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla. Y él va y le dice, un momento, el que está libre de pecado, entonces que tire la primera piedra. Y él empieza a debatir esas leyes que venían de ese pueblo, y eso todavía inclusive se encuentra, a pesar de que los mandamientos de las tablas de Moisés en el monte Tabor fueron 10, el pueblo judío empezó a crear una serie de normas y de leyes a partir de ahí que terminaron siendo más de 300, como 250, una cosa así. Donde entonces la gente antes de comer tiene que lavarse las manos, donde cuando llegan a una casa entonces se lavan pies y manos, donde la comida se tiene que preparar de una forma, donde no se puede comer a ciertas horas, no se puede mezclar la carne con la leche, bueno, etcétera, etcétera, que eso inclusive en los judíos de hoy en día todavía se sigue cumpliendo. Los judíos que son extremadamente ortodoxos siguen cumpliendo esas normas al pie de la letra. Entonces, por eso es que le cuestionan tanto a nuestro Señor esas leyes y dice, ¿cómo así que entonces cuál es la ley más importante para ti? ¿Cuál es la ley de Moisés decía esto? Y entonces, para que precisamente él caiga como o sea, lo quieren hacer caer en una blasfemia, en una contradicción para decir, vea, este no es el Hijo de Dios, este está totalmente debatiendo todo lo que está sucediendo. Una cosa importante ahí es que nuestro Señor no viene a cambiar, no viene a debatir o a discutir lo que viene del Antiguo Testamento. Nuestro Señor viene a darle plenitud a estos mandamientos. Por eso Él dice, hay un único mandamiento, el más importante, ámense los unos a los otros, y amar a Dios y amar a los otros. Y en eso se resume la ley de Dios. Para darle explicación a que dejen de decir tantas o seguir tantas normas sin que realmente le den la plenitud a lo que estamos diciendo. Y al final de la vida de nuestro Señor ocurren 2 cosas. La primera es, vuelve nuevamente y Él dice, voy a celebrar la Pascua. Y como a partir de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, viene la celebración de la Pascua todos los años, y eso tiene unas fechas específicas después de no sé cuántas lunas, de unos días que ocurren ahí. La Pascua es una celebración porque les recuerda cuando ellos salieron del pueblo de qué, cuando eran sometidos por los egipcios. Entonces ellos están conmemorando, ellos están celebrando ese momento del paso al desierto, pues de la esclavitud al desierto. Y es lo que ocurre en la última cena. Entonces lo que está haciendo nuestro Señor es celebrando esa tradición. Y ahí hay una cosa importante con eso, y es que nos está llamando a no desconocer nuestra historia y a no desconocer la tradición, a que sigamos fieles a la tradición. Segundo, cuando Él está en el momento de la última cena, que toma el cáliz, Él dice,
esta es la sangre de la nueva alianza. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Hubo una alianza que se celebró con ese cordero sacrificado, que fue con el que pintaron las puertas de las casas, y ahora él, en ese sacrificio, está haciendo la copa, o lo que está en el cáliz, que en ese momento es vino, pero que más adelante, al día siguiente, va a ser la sangre que él va a derramar en la cruz. Él dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Ahí le está dando plenitud también al sacramento, y en ese momento es cuando establece la Eucaristía. Entonces, los judíos anteriormente celebraban un compartir y celebraban la Pascua, pero no había, y se reunían en la sinagoga y compartían la palabra, pero realmente la Eucaristía es establecida ahí en la última cena, y con esa significancia de lo que está diciendo, yo los estoy liberando como su redentor. Es mi sangre la que se está derramando acá, ya no es la de un cordero que ustedes escogieron y que pintaron con eso la sangre, las puertas con esa sangre, sino que soy yo. Es mi sangre la que se está dando para ustedes por la liberación. Y por eso es que cada vez que nosotros vamos a una Eucaristía, el sacerdote dice, y repite las palabras, dice, tomad y comed, comed, este es mi cuerpo, tomad, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Y eso es un elemento muy importante que debemos tener en cuenta en esto que les voy a decir ahora. Y también viene y vuelve nuevamente, hay una parte que no mencioné, en una parte que Moisés estaba en una de las peleas, en una de las batallas que libró el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en oración y les decía, mire, clamen a Dios para ganar esta batalla. Y lo que hacía Moisés era abrir los brazos y extenderlos, y cuando él extendía los brazos iban ganando los judíos la batalla. Cuando los brazos se le caían, empezaban a perder, empezaban a retroceder y a ceder terreno en esa batalla. Tanto así que dicen que tuvieron que ponerle 2 troncos de madera, uno en cada brazo, para sostener los brazos abiertos para ganar esa batalla. Y esto es lo que al final termina pasando en el madero. Recuerden lo que yo les dije de la serpiente en el madero, y lo que termina pasando con esa figura de Moisés con los brazos abiertos, donde se erige una figura. En este momento en el momento de la crucifixión, pues es nuestro Señor, quien es el que está haciendo que ganemos la batalla, el que está, y por eso es que hay una canción, pues no es una canción, es un estribillo que se dice en Semana Santa cuando adoramos la cruz, y dice, miren el madero, aquello de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Recordando pues precisamente, y eso tiene una figura también, y recuerda al pueblo de Israel lo que pasó en el desierto cuando ellos eran picados por la serpiente, donde lo que está erigido y quienes adoran a esa serpiente, a nuestro Señor en la cruz, y esa muerte de cruz, donde se derrama la sangre de la nueva alianza, es la que nos va a salvar, la que nos va a dar la salvación. Este es el contexto. Desde la parte bíblica, desde la parte histórica, obviamente, pues he parafraseado totalmente toda esta historia. Pero ¿por qué me quiero basar en esto? Porque voy a pasar a la siguiente parte, que es lo que empezaríamos a describir las prácticas o lo que nosotros no concebimos, o lo que concibe Dios que no está bien en nuestras vidas. Para esto quiero resaltar una cosa que les dije en ese momento, hablando de nuestro Señor, cuando Él habla de que el reinado no es de este mundo, cuando su reino no es de este mundo. Todas las cosas pasarán, la parte material, el reinado, la parte económica, la parte de posesiones, de figuras, todo lo que tiene que ver con la riqueza, con el estatus social, todo eso pasará. Muchas veces nosotros en esa angustia, y nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel, empezamos a tener, a pesar de que nosotros tenemos comida en nuestra casa, a pesar de que tenemos salud, nosotros empezamos a desconfiar de Dios. ¿Y dónde está Dios? Y Dios, sobre todo las personas que empiezan un proceso de conversión, que eventualmente pasaron por un retiro como el de Maús o cualquier otro retiro, donde han tenido un encuentro cercano con nuestro Señor, se han dado cuenta de algunas cosas de su vida que deben cambiar. Y pasa esa emoción, esa alegría, como que, uy, ya me liberó Dios, ya puedo ver la vida con otras perspectivas.
y puedo empezar a entender que ya hay otro camino, que ya no solamente es el camino que yo tenía enceguecido por mi pecado, enceguecido por las cosas que estaba haciendo mal, y empiezan a pasar dificultades. Yo lo que recuerdo ahí es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sometido, estaba esclavo, eh, y yo le digo a la gente, cuando usted estaba en el pecado, alejado de Dios, usted era esclavo. Usted vivía libre como el pueblo de Israel, no tenía una mordaza, no tenía una cadena, usted podía circular libremente, pero usted finalmente era libre, tenía una libertad condicionada. ¿Condicionada a qué? A que era esclavo de su pecado. Cuando uno dice una mentira, tiene que sostener la mentira y es esclavo de esa mentira hasta que la mentira se le cae o hasta que uno tiene que hacer artimañas para mantener la mentira y la mentira se va acrecentando, acrecentando, acrecentando y uno cada vez tiene que decir más mentiras para poder mantener la mentira original. ¿Eso qué es? Esclavitud. ¿Qué es lo que termina pasando con esto? Que a pesar de que nosotros hemos visto las obras de Dios en nuestra vida, y tal vez no por un retiro de esto, sino porque uno ve y dice, oiga, pero sí, yo tengo salud, a mí nunca me ha pasado realmente cosas importantes de salud, tengo a mis familiares que están tranquilos, que están llenos de salud, de vitalidad, han podido avanzar en la vida relativamente tranquilamente, pero empezamos, digamos que nos empezamos a dejar tentar por esa espinita de que queremos tener más. Y en eso juega mucho que nosotros empezamos como a comparar qué es lo que pasa en nuestras vidas. Ah, que es que mire, yo tengo una casa, tengo alimento todos los días, tengo salud, pero empiezo a mirar el de al lado y empiezo a ver que el de al lado tiene, no solamente tiene casa, sino tiene carro. No solamente tiene salud, no solamente tiene alimentos, sino que cada vez va a comer a restaurantes. Entonces empieza a generarse más, es un tema de envidias, aunque no es una envidia clara, o empieza a generarse un tema de ambición. Y ahí es cuando empezamos a desconocer a Dios en nuestras vidas. Eh, y empezamos también a desconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces, si Dios nos concede tener, no sé, una casa de un piso y a otra persona le concedió una casa de 2 pisos, pues, hombre, la casa de un piso o el apartamento de 40 metros cuadrados, mientras que el otro tiene apartamento de 100 metros cuadrados, son las cosas que Dios nos ha concedido, que Dios nos permite en nuestra vida. Recordemos que finalmente el reino de Dios no es de este mundo y lo que quiere Dios es la salvación de nuestras almas. Si eventualmente nosotros tenemos un apartamento de 200 metros o una casa en las afueras de la ciudad, tenemos muchos carros, muchas posiciones, tal vez nuestro corazón se va a endurecer y lo que va a terminar pasando es que vamos a desconocer o vamos a olvidarnos de Dios y vamos a entender y empezamos a llenarnos de soberbia. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces cuando empezamos, ya tenemos claro desde muchas fuentes de evangelización y con esto que les estoy diciendo, la plenitud máxima del sacramento donde vemos que Dios nos está liberando y donde vuelve y renueva la alianza, lo tenemos todos los días nosotros en el sacramento de la comunión, en la Eucaristía donde Él se hace presente, Él vuelve y renueva esa alianza todos los días, donde está diciendo por mí que estoy acá, que me estoy entregando, que me estoy dando a ustedes, es que se da la salvación para la humanidad. Y cuando desconocemos eso, obviamente esto que supone otro de los sacramentos que tenemos en nuestra fe y es el sacramento de la confesión. Para poder acercarnos a la comunión, a la Eucaristía, tenemos que estar en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos. ¿Y eso cómo lo logramos? Con nosotros mismos. ¿Eso cómo lo logramos? Pues a través del sacramento de la confesión, donde también hay una liberación y una sanación de corazones y de mentes. Cuando empezamos a desconfiar, empezamos a tocar otras puertas, empezamos a abrir puertas que no nos llevan a Dios. Jesucristo en el Evangelio les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie conoce al Padre si no me conoce a mí, quien me conoce a mí, conoce al Padre, dando alusión a que nada más diferente, y luego nos entrega el sacramento de la Eucaristía, pues lo que está finalmente diciendo es que la Eucaristía es la plenitud de cómo encontrar o cómo llegar al Padre para llegar a esa plenitud de la vida. Recordemos que lo que vino nuestro Señor fue darle plenitud al Antiguo Testamento, a la ley anterior, a lo que había sucedido con el pueblo,
y nos lo está dando en plenitud todos los días en la Eucaristía. Cuando empezar a buscar alternativas y ahí empieza un abanico muy grande, entonces no, que es que yo quiero salud, entonces voy y busco a una persona que me haga Reiki y empiezo a tocar, que lo que pasa es que esa persona tiene un conocimiento, tiene una iluminación y entonces a través del Reiki yo he encontrado que esa persona me puede sanar. Cuando empiezo a tocar puertas, por ejemplo, como yoga, porque resulta que quiero tener una plenitud, quiero tener un encuentro conmigo mismo, empiezo a tener encuentros del todo lo que tiene, acá tengo un listado de cosas que ya les voy a mencionar. Cuando empiezo, por ejemplo, a buscar en mi pasado y empiezo a buscar las cosas que venían anteriormente de generaciones anteriores y en esa curiosidad de querer solventar las situaciones que han ocurrido en mi vida, entonces empiezo a hacer regresiones, constelaciones familiares, regresiones, empiezo a hacer cábalas, empiezo a hacer, bueno, todo este tipo de prácticas con la intención de querer ayudarme o ayudar a otros en la mejora de las situaciones que están ocurriendo en mi vida. Pues primero estoy desconociendo lo que ya nuestro Señor nos dejó, que es la Eucaristía. Eso no nos está llevando a la Eucaristía, no nos está llevando a, a una plenitud de nuestra vida. Tenemos también, por ejemplo, cosas como los mantras, que empiezan, no, que si usted está estresado, si usted está afanado, pues entonces haga una cosa, empieza a recitar un mantra para que lo dé tranquilidad. Y la pregunta es, ¿y por qué no hacemos más bien un rosario? ¿Por qué no hacemos más bien, nos vamos al Santísimo y empezamos a hacer esa meditación y la hacemos en frente del Santísimo más bien y vamos a orar y vamos a alabar a Dios? Y quienes han hecho este tipo de práctica encuentran, quienes hacen los mantras, quienes hacen esas meditaciones trascendentales, empiezan a ver que sí encuentran una paz, pero al final como que necesitan más y necesitan más y termina siendo como un medicamento, como una droga. Quienes visitan el Santísimo encuentran por el contrario que sí es una necesidad de estar cada vez más en el Santísimo, pero lo encuentran de una forma diferente. Y más que por una necesidad o por una especie de adicción a estar allá, como pasa con los mantras o las regresiones o las meditaciones trascendentales, lo que empiezan a encontrar es que el Santísimo es una fuente de vida, que los va alimentando, los va acercando a como esa sanación interior y esa tranquilidad. Bueno, en la parte de sanación, digamos que en la parte física hay diferentes elementos. Ya les mencioné una, es el Reiki. Hay otras como el consultar a Gregorio Hernández, el de la santería, el de las imposiciones de manos. Mucho cuidado con no confundir las imposiciones de manos con las imposiciones de manos de los sacerdotes, ¿no? Esa es diferente, pero hay personas que hacen imposiciones de manos y que quién sabe qué es lo que están diciendo cada vez que están haciendo la imposición de manos con las personas. Personas que queriendo un poquito adelantarse hacia lo que está ocurriendo, empiezan a hablar de proyecciones astrales, desdoblamientos, que quieren visitar otros sitios, que quieren ir y hablar con personas, empiezan a hacer esto. ¿Por qué ofende a Dios o por qué no está dentro de lo que Dios concibe? Básicamente porque nuestra comunicación, o sea, si eso fuera algo que permitiera Dios para nuestras vidas, lo hubiera establecido, lo hubiera dicho en algún momento. Entonces, bueno, visiten y sálganse del cuerpo y hagan desdoblamientos o lo que sea. Pero justamente no hay, más allá del encuentro de la montaña, y ese encuentro de la montaña como lo narra el éxodo que hace Moisés, que va a la montaña y se encuentra con Dios Padre, o como lo hace nuestro Señor también, que dice, se retiró a la montaña a orar, pues esa montaña que nosotros tenemos, se retírese a su habitación, como lo dice también nuestro Señor. La oración más sincera es la que usted hace en la habitación desde, desde el corazón. O pues vaya a la iglesia, enfrente al Santísimo y ahí, enfrente del Santísimo, haga esa oración y ese encuentro con Dios. Ese retiro de la montaña es ahí, en la oración. Bueno, hay otro tipo, hay sanación pránica, holística, hay
También todos los que tienen que ver con parapsicología, que empiezan a una explotación muy cercana de lo que es un desarrollo de la mente. Entonces empieza todo lo que tiene que ver con parapsicología, mentalismo, lo que tiene que ver también con, por ejemplo, ahora que está muy de moda por algunos actores famosos, que es todo lo de cienciología. Entonces salen actores de Hollywood que dicen que practican cienciología, a mencionar pues que eso es lo que les ha llevado a una plenitud y a una tranquilidad en sus vidas. Ya en cosas un poco menos, digamos que más del día a día, tenemos todo el tema de consulta de lectura de cartas, lectura de cigarrillo, lectura del tarot, de la taza del chocolate, de la taza del café, porque empieza un tema de superstición en nuestras vidas de querer adivinar lo que no es evidente. Entonces, cuando empezamos a tener dificultades en la vida o estamos pendientes de un trabajo, de que se resuelva una situación, vamos a consultar a que nos den una ayudita. Básicamente, ¿por qué? Porque desconfiamos y desconocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a que nos ayuden con una vela, que nos ayuden con algún rezo, alguna cosa de estas. Baños que nosotros hacemos en nuestra casa, entonces para que mejore la salud, para que mejore la prosperidad. El hecho de poner manzanas, por ejemplo, en agua, que uno ve algunos negocios que le dicen, no, ponga, eso trae la prosperidad, eso trae. Y eso realmente al final no está invocando a ningún espíritu bueno, antes por el contrario. Ahora, como ha sido mencionado y está muy de moda la visita de los ángeles, que entonces tengo que recibirlos en mi casa, tengo que eh, preparar una comida y tengo que hacer un poco de cosas para recibirlos, darles la bienvenida. Todas las noches tengo que hacer un ritual y finalmente eso pues no estoy invocando ángeles de los buenos. Matas de sábila en las puertas. ¿Por qué? Porque estoy llamando a la suerte y el llamar a la suerte como tal, alguien podría decir, ¿qué es lo que tiene de malo en que yo pida que haya prosperidad en mi negocio con unas manzanas? O que yo ponga una mata de sábila detrás de la puerta, o que yo haga también los pantaloncillos rojos, perdón, amarillos durante el 31 y con eso paso o doy la vuelta a la manzana. Todo esto son ritos que al final lo que están desconociendo es la voluntad y la providencia de Dios. Y al final lo que están diciendo es que yo confío más en que a través de eso voy a lograr prosperidad en mi vida y no en abandonarme a Dios. Hasta aquí yo no sé si hay alguien que tenga alguna inquietud sobre este tipo de prácticas, si hay alguna práctica por ahí, si quieren comentarlo de pronto por el chat. Alguien que quiera ir mencionando o preguntas con respecto a con lo que he ido hablando. Nadie. Ahí hay una pregunta. Sí, la lectura. Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. Elena Tejada dijo que tiene una pregunta y Viviana Robles tiene otra pregunta. La lectura de Carta de Ángeles. La lectura de Carta de Ángeles es exactamente lo mismo. Es una modificación a lo que tiene que ver con la lectura de Tarot. Lo que termina pasando o por qué la gente busca la lectura de Cartas de Ángeles es porque si yo como mago, como brujo, le digo a la persona que le va a leer un tarot, la gente como que ya en este momento la lectura de tarot, ya la gente está empezando a ser un poco más consciente que es algo que no procede del bien o que no lleva al bien, que no lleva a Dios. Mientras que si yo hablo de que es un ángel, o si yo empiezo lo que sucede con esta cadena de ángeles que llegan a la casa, ¿por qué la gente se atrae o por qué la gente no le ve la malicia a esto? Básicamente porque como es ángel, entonces creemos que son ángeles buenos. Ahora lo que se modificó en el tarot es que ya no es lectura de tarot, sino lectura de ángeles. Acordémonos una cosa que les dije al principio, al final lo que nosotros debemos buscar es la salvación y el reino de Dios. Entonces, Dios no tiene ángeles que sean
ni para la prosperidad, ni para la salud, ni para... Muy diferente lo que termina pasando, por ejemplo, con un ángel como San Rafael Arcángel, que es el ángel de la salud, pero eso está en un contexto donde las oraciones que yo hago como católico, como cristiano, invocando esa salud que me puede traer San Rafael Arcángel, primero estoy pidiéndole a Dios que sea Él el que haga la obra o el milagro de sanación. Pero más importante que la sanación del cuerpo, lo que le estoy pidiendo es la sanación del alma. Hay muchos aspectos, hay un tema con el pecado. Nuestros pecados, los pecados que cometemos a diario, generan una herida. Generan herida en nosotros mismos, generan herida en los demás. La sanación que debemos buscar inicialmente es la sanación de esas heridas del pecado que hemos dejado en nuestras vidas y en las heridas de los demás. Entonces ahí es donde yo invoco a San Rafael Arcángel para que haya una sanación. Y la sanación interior, la sanación espiritual, trae como consecuencia la sanación física. Muchas veces, por ejemplo, lo que ocurre con personas que padecen enfermedades muy fuertes, uno dice, bueno, ¿y por qué la persona le dio un cáncer tan severo, una persona tan buena, una persona que era, como dicen por ahí, era más bueno que un pan? ¿Por qué cayó en cáncer? Muchas veces porque no solamente es por la sanación de esa persona a nivel espiritual, puede haber cosas heridas del pasado, de su propia vida o de otras personas, en donde lo que permite Dios, Dios no envía o no manda como algunas personas lo ven, que es lo que pasa en el Antiguo Testamento en el Éxodo. Es que Dios nos mandó la desgracia, Dios nos mandó al desierto, Dios nos mandó a pasar hambre. No, Dios permite esas situaciones para glorificarse ahí. Permite un mal menor para lograr un bien mejor o un bien mayor. Entonces, esta sanación de pronto es para cuando hay personas que tienen falta de perdón, por ejemplo, o uno ve personas que se enferman drásticamente, unas enfermedades muy fuertes, y terminan reuniéndose las familias que no se hablaban, entonces hermanos, tíos, papás con hijos, etcétera, etcétera, terminan hablándose a partir de la enfermedad de la persona y terminan reconstruyendo o armando esas relaciones que habían fracturado a causa de disputas personales, de odios, de resentimientos, de envidias, de lo que fuera. Eh, Inclusive a veces porque estaban peleando por una herencia o por un tema económico y vuelven a hablar a partir de la enfermedad, de un cáncer, de un SIDA, de un problema de pronto de riñones que necesita la persona una diálisis diaria o cada cierto tiempo, terminan reuniéndose las personas. Entonces, al final, ese es el único ángel que existe que habla de la salud, o que se refiere a la salud. El resto de ángeles, muchas veces en estas cartas de ángeles hablan del ángel de la prosperidad, del ángel del amor, eso ya es una señal de decir esto no proviene de Dios ni lleva a Dios. Dios, el único, digamos que la única referencia que hace del amor es el amor que Él ha hecho en la Eucaristía, en ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y Él dice, ámense los unos a los otros, también como yo los he amado. Es decir, ámense hasta el sacrificarse ustedes mismos para, para el otro, por el otro. Acá dicen, considero que la angelología o la invocación de ángeles es también muy negativa para eso. Eso fue parte de lo que hablé hace 15 días en la charla de ángeles buenos y ángeles malos. En general sí, no debemos invocar ángeles y menos mencionar con nombres que no, o sea, nombres que nos dicen, invoque el ángel de tal cosa para que le traiga tal. Nada. Los únicos 3 nombres que están mencionados y que son bíblicos es el de San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael Arcángel. Y son los únicos que debemos invocar por nombre propio. Inclusive al ángel de la guarda, la recomendación es no llamarlo con ningún nombre específico. Y vuelvo y digo lo que dije anteriormente, no hay ningún ángel que nos lleve ni a la redención, ni al amor, ni a la prosperidad, nada de eso. Esos no son ángeles que están ahí, que están dados para nosotros. Sanación con imanes, esto tiene mucho que ver, es muy parecido a lo que se hace con el Reiki. Básicamente lo que se dice es que yo voy a concentrar la energía del universo a través de un elemento como el imán. En otros sitios los hacen con piedras, en otros sitios los hacen con hierbas o con lo que sea, que entonces le ponen en ciertos puntos del cuerpo a la persona
unos elementos, entonces son piedras, imanes, una rama de alguna cosa, y lo que hacen es o la mano misma de la persona, como en el Reiki, y lo que hacen es invocar esa fuerza del espíritu, esa fuerza del aire que está presente en el universo para que se haga presente y haga esa sanación. Realmente eso no proviene de Dios. Con los ángeles se han inventado una cantidad de cosas que pretenden adivinar el futuro, como la numerología. La numerología lo mismo. ¿Cuál es el objeto de que yo haga numerología? ¿Para qué quiero saber la suerte? ¿Para qué quiero saber muchos temas de lo que tiene que ver con numerología? Tiene que ver es con el número de la lotería que va a caer esta semana, entonces empiezo a hacer numerología. ¿Eso qué me lleva? A que estoy en una búsqueda de lo material, una búsqueda de la riqueza monetaria. Una persona dice que fue operada de los ojos, de las pestañas, porque no tenía pestañas, y fue operada por José Gregorio Hernández cuando era niña. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, ahí entramos a un tema, y es que hay prácticas que hacemos por nosotros mismos y hay prácticas que otros hacen por nosotros. En el caso, pues como está mencionando ahí Cristina, que dice que fue operada cuando era niña, muchas veces los papás o los abuelos, en el afán de querer que las personas mejoren alguna situación, porque es que la persona tiene una dificultad para escuchar, para caminar, porque tiene un dolor en el estómago, etcétera, etcétera. Entonces terminan haciendo esto por nosotros. Y nosotros pues simplemente nos dejamos llevar como niños a que nos... Eh, o sea, el niño finalmente no puede decidir, quien decide es el adulto. Entonces ahí hay dos cosas que se deben hacer. Si nuestros padres o nuestros abuelos, quienes nos llevaron a estas prácticas o a estos sitios, todavía están vivas, se debe pedir a ellos que confiesen esto por haber acudido a este tipo de personas, de prácticas. Si no lo han hecho, si no lo pueden hacer porque la persona falleció, orar por el alma de esa persona, de nuestro papá. Yo siempre recomiendo que oremos por nuestros antepasados. No sabemos quiénes están en el purgatorio, quiénes necesitan esas oraciones. Entonces es bueno siempre orar por las almas de nuestros antepasados. Y ya sabiendo que este tipo de prácticas ellos la hicieron, ya estamos siendo conscientes de estas prácticas. Hay una cosa que pasa en los que han, y lo que voy a mencionar ahora, pues muy debatido. Hay sacerdotes, son dos líneas como de formación o dos líneas de pensamiento en esto. Hay unos sacerdotes que tienen claro, para ellos, que no existe el purgatorio. En esa medida, al no existir el purgatorio, ellos dicen, no, hay cielo, infierno, y bueno, es una línea de formación. Entonces, cuando uno habla de orar por los antepasados, uno dice, mire, si uno fue bueno, fue bueno, y si uno fue malo, fue malo. Y se va para el cielo, se va para el infierno. Pero hay también otra línea que dice, no, igual hay una pena, hay una culpa, y uno siempre debe pagar por la pena y por la culpa. La culpa es la que somos liberados en el sacramento de la confesión, y la culpa es la que nosotros llevamos por esas consecuencias de nuestro pecado. Lo que yo les decía ahora, hay heridas que nosotros hemos generado en las personas que no las vamos a sanar porque nosotros vayamos a confesarnos con un sacerdote. Nosotros somos liberados de la culpa de esa herida que hemos generado, pero la sanación es algo que tenemos que lograr a través de la reparación. Y la reparación se logra con las obras de caridad, con la oración por los demás, con la intercesión por los demás. Las obras de caridad que se pueden ser entendidas también como las 7 horas de misericordia corporales y las 7 horas de misericordia espirituales. Entonces, todos ese pasado, muchas veces las personas dicen, y ahí es donde les digo que vienen los 40 años del desierto, en un tramo que se puede hacer en 2 semanas. Muchas personas, yo me encontraba con servidores de Maús o de personas en otros retiros que decían, mire, yo inicié mi proceso de conversión hace 3 años, he ido a misa todos los días, rezo el rosario todos los días, ya me he confesado, hice la confesión de vida, pero nada, que mis cosas cambian en la vida. Primero, porque puede haber una desconfianza en que realmente lo que estamos haciendo, tal vez estamos en un trueque con Dios. Bueno, yo voy a misa para hacer esto. Entonces yo voy a misa o pido este rosario para que conceda esto.
y empezamos como a chantajear a Dios con nuestras oraciones o nuestras obras. Segundo, tengamos en cuenta que también hay un tema de reparación. Si yo tengo una vida de 50 años de pecado, en donde en 50 años nunca fui a misa, donde en 50 años desconocí a Dios, donde inclusive no viví los sacramentos y vivo en unión libre, y empecé mi camino de conversión hace 3, tengo 53 años, en 3 años solamente yo le digo a la gente, haga la cuenta, ¿cuántas Eucaristías perdió por año? Son 52 domingos al año, multiplíquelo por 40, digamos que desde que empezó a ser consciente desde los 10 años, son 40 años de no haber ido a misa. Por 52 son alrededor de 2.000 y pico de misas. Y usted en 3 años no ha logrado hacer ni siquiera 1.000 misas y va todos los días a misa. Entonces, solamente en reparación le falta todavía reparar las 2.000 misas a las que no fue a lo largo de 40 años. Y eso empieza a sumarle cuántos pecados cometió durante ese tiempo y cuántas heridas generó. Entonces, la reparación suya tiene que ser mucho más exhaustiva. Y no haga una reparación de chantaje. Ah, es que yo hago esto es para que el Señor me perdone. No, póngalo en manos de Dios y que Dios mire cómo es la reparación suya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos al purgatorio, si no hemos, cuando llegamos al juicio final, yo soy de la línea de los que cree que existe el purgatorio, por la formación que he tenido con los sacerdotes que he tenido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos al purgatorio, al juicio final, nuestra pena en el purgatorio, nuestra pena del purgatorio es la reparación de esos pecados que no reparamos en vida aquí en la tierra. Personas que hicieron cosas como lo que están mencionando, de ir y llevar a sus hijos a donde un brujo, donde un rezandero, donde lo que fuera, para lograr la sanación. Claro, en el afán de padre, yo quiero lo mejor para mi hijo, quiero que se sane, pues yo lo llevo para que tenga una sanación, desconociendo que eso no era o no lo llevaba a Dios. La persona al morir, cuando llega al purgatorio, seguramente eso va a ser parte de la pena que tiene que reparar. ¿Cómo lo repara? Pues en tiempo. ¿Cómo lo repara? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esas personas en el purgatorio? Haciendo oración, haciendo rosarios, ofreciendo Eucaristías por esas personas. Hay una cosa importante y también se los mencioné en la charla anterior. La Virgen María, la Santísima Virgen María, es la medianera de las gracias. Si yo, por ejemplo, oro por mi papá que murió, bueno, en el caso mío mi papá todavía está vivo, pero muere mi papá, yo oro por el alma de él que está en el purgatorio y resulta que ya su alma no está en el purgatorio y ascendió al cielo, tuvo una asunción, porque, bueno, no, bueno, ya fue al cielo, mejor dicho, pasó al cielo. Entonces dice, bueno, entonces ¿para qué oro por mi papá si es que mi papá ya pasó al cielo? Primero, nosotros no sabemos si él está en el cielo o no. Y segundo, pues habrá algún familiar, seguramente en la línea genérica de mi papá, que necesitará esas oraciones. Tal vez un bisabuelo, un tatarabuelo, que como ya la generación siguiente a él no está orando por él, pues necesitamos, de pronto él está ahí en el purgatorio esperando que alguien ore. Y ya mi papá al pasar para el cielo, lo que tenemos es que esa oración que yo hago por mi papá, como ya no es necesaria para él, la Santísima Virgen como administradora de esas gracias las acoge o las presenta a nuestro Dios para la liberación o para pagar la pena de mi tatarabuelo. Bueno, hay una persona que dice que ver números repetidos en los relojes, particularmente le pasa mucho tiempo que da como significado a eso. Eso sí, a veces, y yo me acuerdo cuando niño, cuando mi hermana cuando éramos adolescentes con mi hermana tenía un papelito donde, eso es como, eso va muy atado a la numerología. Y es que si yo veo números seguidos, el 333 o el 555, pues obviamente en los números digitales, en los relojes digitales, o el 444 o una combinación de números, eso significa que va a tener buena suerte, que va a tener... yo me acuerdo mucho que mi hermana decía, uy, vi tal número, eso quiere decir que tengo un regaño esta noche. Y efectivamente, pues sucedía el regaño. Pero el regaño no sucedía porque ella viera los números, sucedía era porque ya ella estaba condicionada a que la iban a regañar. Entonces, hacía algo que efectivamente terminaba haciendo pues que la regañara. Hablan de los chinos que venden monedas, sobres, adornos para la casa, para la prosperidad, que el ojo del yo lo sé. Los chinos inclusive, si usted, bueno, hay dos culturas y ya mencioné el tema de los egipcios y ya saben qué era lo que hacían los egipcios cuando el pueblo de Israel estaba bajo su dominio. Los egipcios
por lo general entran mucho en idolatría. La gente cuando viaja tiende a tratar mucho de traer ese tipo de artesanías o ese tipo de obras. Entonces traen los pergaminos, porque es que en la cultura egipcia eso el pergamino es conocido, y traen esos pergaminos aquí a la casa en Bogotá, o bueno, acá en Colombia, donde sea, y, y trae mucho tipo de artesanía, muchas cosas. Eso es evocación, es como si yo, como que me trajera un muñeco de estos de, como una imagen del budismo. Pues si yo soy católico, ¿qué hago con una imagen del budismo? Eso no tiene que estar en mi casa. Eso no corresponde ahí. Lo mismo con los chinos, aunque los chinos, casi que podría decirlo en general, aunque no es bueno que eso también lo pongan en discernimiento, pero en general todo lo que tenga que ver con la cultura egipcia tiene algún tipo de rezo, algún tipo de evocación a algún dios de los egipcios. Entonces, pues es bueno evitar todo lo que tenga que ver con ellos, de esos papiros y de todos esos cuadros y esas cosas que traen. Los chinos también, acuérdense que los chinos hacen mucha evocación al dragón y el dragón pues no hace precisamente evocación a Dios. Los chinos también tienen, o tienen los elefantes estos que son como tres elefantes que ponen en las alas, que para la prosperidad, uno de los elefantes que se le enrolla un billete y se le atraviesa en lo que sería el moco del elefante para que traiga prosperidad. Eh, de hecho, los chinos, los empresarios chinos, uno los ve en los escritorios, ellos tienen un tipo de figura como el dragón o como el elefante, atrayendo esa prosperidad para la empresa, para su propia vida. Bueno, que también llevaron a una persona a que le hiciera una oración con José Gregorio Hernández. Ya les expliqué, primero por los adultos, por los antepasados, se hace esa oración. Se les pide a ellos que asistan al sacramento de la reconciliación, si ellos todavía viven. Si no viven, pues se hace esa oración. Y si uno es consciente de esto, pues también es bueno que uno lo confiese ante un sacerdote. Acuérdense que, como les mencioné, el sacramento de liberación y de sanación por excelencia es la Eucaristía, consumir la Eucaristía, asistir a la Eucaristía. Y pues para estar en gracia debemos asistir al sacramento de la confesión con un sacerdote, que también es un sacramento de liberación y sanación. Entonces dicen que la pregunta es, entiendo que la Virgen es la reina de los ángeles y de los santos, entonces mejor pedirle a la Virgen su ayuda, su intercesión y que ella abogue por nosotros. Sí, pero no desconozcamos la devoción que debemos tener a los santos ángeles. La Santísima Virgen María es la reina universal de todo lo creado. Está en el cielo por arriba de los ángeles, por arriba de los santos, por ser la reina de todo lo creado, pero eso no implica que no podamos invocar a nuestros ángeles. A los ángeles, primero el ángel custodio, que es el que nos asiste, el que está con nosotros a cada momento, y a los demás ángeles. Nosotros podemos hacer la invocación, cada uno tiene como alguna particularidad. La Santísima Virgen María es la intercesora ante Dios, la que si tenemos alguna necesidad, pues ella va a interceder ante su Hijo para que Dios nos conceda eso, si es la voluntad de Dios. Pero los ángeles nos asisten en cosas más del día a día. Y esa es la diferencia que tenemos con la Santísima Virgen María. Obviamente a la Santísima Virgen María le pedimos que nos ayude a lograr virtudes, a ser humildes, a ser mansos, a ser obedientes. Bueno, al ángel le puedo pedir que me ayude con esas pequeñas dificultades en el día a día. San Miguel Arcángel lo invocamos constantemente con el exorcismo de San Miguel y lo estamos invocando justamente para pedirle que nos acompañe en esas dificultades, en esas tentaciones que tenemos en el día a día. También la Santísima Virgen nos puede acompañar, pero el ángel tiene una asistencia un poco más inmediata que lo que haría la Santísima Virgen. Médicos bioenergéticos y los homeópatas. Ahí hay una línea muy delgada y muy difícil de saber. Lastimosamente los bioenergéticos y los homeópatas, en alguna de la medicina homeopática, algunas de esas medicinas son rezadas y conjuradas, no propiamente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso genera una especie de dependencia.
Y cuando el homeópata formula estas medicinas, a veces lo que está entregando es como una pócima igualita a la que entregaría una bruja o un hechicero. El bioenergético a veces también se basa mucho en el tema de las energías del universo y las energías, algo parecido a lo que pasa en el Reiki o lo que uno evoca o invoca en el yoga. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que entender bien y pedirle mucho discernimiento a Dios el tema porque normalmente el bioenergético maneja mucho el tema de piedras, que entonces, o también, por ejemplo, uno carga piedras que el cuarzo que me da, que atrae la buena energía, que la amatista para no sé qué cosa, bueno, y ahí hay una cantidad de piedras y eso inclusive las venden por internet como si fuera, mejor dicho, la lotería de lo que uno se está llevando con esto. Entonces, pues lo recomendable es no acudir a este tema de bioenergéticos y homeópatas porque puede que de ser un médico naturista, que es una cosa muy diferente, en la homeopatía puede pasarse un tema de casi que obtención de pócimas a través de esas hierbas o esas gotas que le están dando a uno. Una persona que se hizo sanación de imanes, ¿qué puede hacer? Pues básicamente confesarse. Confesarse, y yo les recomiendo que hagan, si quieren, al final les voy a dejar mi número para que me escriban por WhatsApp si quieren, y les voy a dejar también mi correo. Hay un documento que son las renuncias. Es bueno que uno haga una confesión de vida de todas estas prácticas, bueno, desde confesión de vida, de todo lo que uno ha hecho en la vida y pues incluyendo estas prácticas ante un sacerdote y de paso haga la renuncia a esto. Hay personas que cuando practican mucho este tipo de cosas terminan hablando o terminan generando una visión del Dios mágico, del Dios como que me concede las cosas porque yo se las pido, así como iba al brujo y le pedía que me sanara a mi familia o lo que fuera. También entonces esta persona cree que cuando yo le pido a Dios, Él me va a solucionar las cosas igual, como el brujo. Entonces tenemos o con esa magia que tenía el mago, el brujo, el hechicero. Entonces también quedamos con esa mentalidad de Dios mágico. La acupuntura pasa lo mismo, es que la acupuntura muchas veces es lo que yo les digo a las personas cuando se hacen tatuajes o cuando se hacen piercing. Lastimosamente yo no sé qué es lo que está haciendo la persona en el momento que está haciendo la acupuntura. Yo no sé si está haciendo, simplemente está en silencio y busca unos puntos que efectivamente, pues nosotros somos energía, finalmente, tenemos impulsos eléctricos y hay cosas de acupuntura que lo que hace es despertar como cierto tipo de sensibilidad de acuerdo como a nervios o partes del cuerpo que estimulan otras partes. Entonces la acupuntura como tal no es mala, el problema es cuando esa acupuntura se da porque la persona que la está practicando, que la está realizando, empieza a hacer conjuros a la persona que la está recibiendo. Muchas veces las personas, así como ocurre con los piercing, con los tatuajes, cuando el tatuador está tatuando un tatuaje en la piel de la persona, está conjurando muchas veces a esa persona que está siendo tatuada y se la están conjurando al demonio. Hay unos que son abiertamente lo están haciendo, abierta y conscientemente los tatuadores lo hacen, como hay otros que no lo hacen y simplemente le dicen, no, cuando usted tatúe ponga este tipo de música, ponga este tipo o haga este tipo como de mantra que se le ayuda como a inspirarse y realmente ese mantra inconscientemente lo que está haciendo es un conjuro a Satanás de la persona que la recibe. Entonces, lastimosamente la acupuntura pasa lo mismo. Así que ¿para qué llamar a ángeles si podemos pedir a Dios o pedir la intercesión de la Santísima Virgen María? Claro está, nos dejamos llevar por la incertidumbre y al querer asegurar como el pueblo de Israel lo que necesitamos para mañana, difícil por supuesto abandonarse en Dios. Y lo que dice acá, le queremos dar instrucciones a Dios y oramos pidiendo esto o aquello, y si no nos lo da, pues desconfiamos de Dios. Así es. Nosotros esperamos a que, como nos dicen que en Romanos 5, ¿qué? 8 o 5, algo así, dice que pidan confiando en que ya lo han recibido. Ese pedir pidiendo como si ya, o sea, pidiendo como si ya lo hubiéramos recibido, tiene unos límites. Y es que esos límites es lo que Dios quiere para nosotros. Tengan la seguridad que si ustedes piden por la sanación espiritual de una persona, tengan la seguridad que si piden porque Dios me dé la humildad, que Dios me dé la obediencia, que yo soy una persona que dice muchas mentiras, que yo soy una persona que es infiel en su matrimonio,
que es una persona que le gusta robar, si uno le pide a Dios que le quite ese pecado del robo, le quite el pecado de la desobediencia, le llene de humildad, que le quite el orgullo, ese tipo de oración es la que ténganlo por seguro que Dios se la va a conceder. ¿Por qué? Porque Dios, eso está dentro del plan de Dios, que nosotros no tengamos ese tipo de pecados. Pero pedirle a Dios pidiendo que mañana me traiga un Ferrari, que mañana me dé la casa y esperar a que Dios me la dé porque es que yo se la pedí con fe, eso ya es estar condicionando a Dios en las cosas que tal vez sí, Dios quiere que tengamos un Ferrari y tal vez puede ser la voluntad de Dios que lo tengamos. Pero no va a ser algo que va a llegar así porque no, yo se lo estoy pidiendo y Dios me lo concede. Pero no necesariamente en ese tipo de cosas materiales o banales que no llevan ni a la salvación de mi alma ni a la salvación de las almas que están relacionadas conmigo, Dios no va a conceder eso porque simplemente se lo estoy pidiendo con fe. Eh, Ahí estaba preguntando Jenny también por la medicina homeopática o alternativa, ya mencioné el tema. Calendarios maya de Huastecas. Hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta con los mayas de Huasteca y es ellos a quienes están invocando. Cuando se dio la conquista de América, realmente la conquista de América, espiritualmente hablando, desde la religión católica, fue un avance del cristianismo, del catolicismo, en la expansión y en la evangelización. Lo que pasa es que lastimosamente algunos españoles llegaron a robar y a saquear y maltrataron a los indígenas que estaban acá y bueno, pero realmente eso fue un logro y eso a nivel espiritual fue un gran avance. De hecho, si ustedes ven la historia de lo que pasó con la Virgen de Guadalupe cuando ella se apareció, quienes estaban haciendo, lo que estaban haciendo ellos en ese momento eran unos sacrificios humanos, ellos abortaban a los niños que estaban, a ciertos niños les estaban abortando, o a ciertos hombres de su cultura lo que hacían era que les abrían el pecho y les sacaban el corazón, y el corazón se lo ofrecían a sus dioses. Cuando la Virgen aparece, la Santísima Virgen María aparece en Tepeyac, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, ella empieza a limpiar y purificar esa tierra que había sido consagrada a esos demonios. Los indígenas normalmente no le rinden tributo al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos se hicieron unas figuras como en el Antiguo Testamento, ellos tenían otras figuras de otros dioses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces como que en este tema de los nuevos tiempos nos están diciendo, no, es que los indígenas, que ellos son los ancestros de nosotros, los hermanos mayores, porque tienen el conocimiento. Sí, efectivamente tienen mucho conocimiento de la tierra, mucho conocimiento, por ejemplo, algunas plantas para qué sirven. Que entonces que si yo tengo un dolor de estómago, que si tengo un cólico, que si tengo culebrilla, que si tengo, bueno, ellos pueden saber ese tipo de usos de las plantas como medios medicinales sin que esas plantas sean rezadas, obviamente. O también, bueno, y ahí hago un paréntesis, el yagé también entra dentro de esto, que el yagé lo utilizan para los que consumen yagé, entonces para tener un encuentro más cercano con mi espíritu. Realmente lo que están haciendo es viendo espíritus, pero del lado oscuro, no del lado bueno. Muchas personas describen que a través del yagé han tenido la experiencia mística de ver su pasado y de ver sus cosas. Sí, efectivamente tienen esa experiencia, pero eso no los lleva ni viene ni los lleva a Dios. Volviendo a los indígenas, entonces ellos tienen unos dioses falsos, como el dios Luna, el dios Tierra. Ellos en algunos de los indígenas, y sobre todo, por ejemplo, los mayas, ellos tenían una adoración especial por la serpiente. Acuérdense por dónde vino el pecado al mundo. ¿Bajo qué figura? ¿La figura de qué animal? Y bueno, y al final el comentario que dice de los ángeles, dice sobre el tema de ¿por qué invocar a los ángeles? Como les digo, si no fueran necesarios los ángeles en nuestra vida, no tendríamos un ángel de la guarda. Si solamente la comunicación la hago a través de Dios, o sea, directamente con Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O las recomendaciones, sí puede invocar uno a su santo ángel de la guarda, es bueno que lo hagan, y lo dije hace 15 días, es bueno que enseñemos a los niños a que desde pequeños se hagan muy amigos de su santo ángel de la guarda, porque él es el que los va acompañando, o a nosotros mismos, quien nos va acompañando en el día a día a ir solucionando o digamos que avanzando en nuestro camino
espiritual, solucionando esas dificultades que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Mejorar sobre todo esos aspectos de la vida que sabemos que estamos cayendo y que no proceden o que no nos llevan a Dios. Los piercing y tatuajes sí también tienen mucho que ver con esto que les estoy diciendo. Una cosa que también he sabido, y eso no lo van a encontrar en ningún libro, así como un documento que les diga que eso es así. En algunos casos, y se sabe, ustedes han visto los escándalos que han ocurrido ahorita con Parenthood en Estados Unidos, donde ellos hablan de que ellos han vendido células y partes de niños abortados para la industria farmacéutica. En algunas partes y algunos documentos a los que yo he revisado y algunas personas con las que hemos hablado, personas sobre todo desde la parte espiritual, y sobre todo personas, sacerdotes y personas que trabajan en el Ministerio de Liberación, los tatuajes, lastimosamente la tinta que se usa, en algunos casos tienen unas partes de sangre de niños abortados. Entonces, no solamente es el conjuro que hace el tatuador cuando está tatuando a la persona, sino que la tinta inoculan, pues para que no tenga ningún efecto adverso, el tatuaje, la tinta, pero inoculan esa parte de las células del bebé abortado, pero lo hacen es para que funcione más efectivamente en la consagración de la persona tatuada a Satanás. Una pregunta que dicen acá, si la persona va a Oriente y allá hay otra religión, ¿ellos no van al cielo? Esa es una discusión digamos, eso se presta para muchas discusiones. ¿Qué es lo que pasa? Al final del tiempo, Dios nos va, el juicio final, y se los dije hace 15 días, y esto es hablado también por místicos y por personas que han tenido revelaciones de Dios, nosotros vamos a ser juzgados en dos cosas. Una, no solamente en el cumplimiento de los mandamientos, sino también, sino vamos a ser juzgados en el amor, no solamente por el mal que dejamos de hacer, que sería el cumplimiento de los mandamientos, sino en el bien que hicimos y el bien que dejamos de hacer. Hay muchas personas que se limitan a que, no, pues yo como no cometo ningún pecado, yo como hago las cosas bien, pues no tengo ningún problema y yo soy bueno. Pero también Dios va a decir, bueno, te entregué unos talentos, te entregué unos dones y qué bien hiciste con esos talentos y a quiénes ayudaste con esos talentos y esos dones que te di. Ese es el juicio en general para todos los seres humanos. Ya particularmente va a ser muy diferente el juicio que va a tener un católico, una persona que nació bajo una cultura católica, que tuvo el conocimiento de Dios y que lo rechazó, que es lo que pasa actualmente en culturas como la colombiana. Muchos de nuestras nuevas generaciones han tenido contacto con la religión católica, lo conocen e inclusive no solamente lo desconocen a Dios, sino inclusive lo atacan. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en las iglesias en Chile, en México, donde van y sacan a los sacerdotes, los golpean, los maltratan, van y la iglesia, el templo lo pintan, hasta lo han quemado. O han cometido sacrilegios con la Eucaristía. Ahí ya no solamente estamos desconociendo a Dios, sino estamos atacando a Dios. Obviamente no es lo mismo para esa persona que conoció a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a una persona que fue nacida, criada en una cultura alejada de Dios. Ahí es donde los católicos tenemos una responsabilidad muy importante de evangelizar. Y casi que a los que les van a cobrar cuenta de esas personas de otras religiones que no fueron evangelizadas es a los católicos, porque nosotros nos quedamos encerrados lastimosamente en evangelizar solamente a los mismos católicos, a los que nacieron con como es católico, entonces venga y participe acá. Pero si usted es budista, si usted es judío, entonces digamos que no me esfuerzo, no me esmero, o a un protestante, no me esmero por evangelizarlo sobre la religión católica. Y esa cuenta, más que a ellos, nos la van a pasar es a nosotros. Pregunta. He escuchado mucho que se han visto ovnis y que en medio de nosotros hay marcianos con figura humana, figura de apariencia humana, y que estos están desde antes de la creación con nosotros.
yo tengo una posición frente a esto. No quiere decir que esa es la posición de la iglesia, no quiere decir que esa es la posición de los, digamos que es una posición oficial del catolicismo frente a esto. Lo que yo he podido entender en todo este conocimiento, este estudio de lo que son los ángeles buenos, ángeles malos, de lo que son la nueva era, todo esto, yo entiendo que los ovnis y las naves extraterrestres y los extraterrestres y todo esto no es una invención. Primero, no es real. ¿Y por qué no es real? Porque al reconocer que hay ovnis y al reconocer que hay extraterrestres, lo que nos está diciendo eso es que Dios no creó el mundo solamente, no creó el planeta Tierra solamente al género humano, sino que hay otras creaciones, hay otros seres similares, inclusive a los hombres, a los seres humanos, pero que no habitan acá. Desde mi creencia de la fe, desde mi conocimiento, desde, como les digo, ¿a quién le conviene que yo crea que hay otro mundo y que yo no soy el ser humano escogido por Dios en esa obra maravillosa del amor de Dios? Pues al enemigo de Dios. Entonces, si él, por ejemplo, puede, a través de, por ejemplo, prácticas, de una práctica determinada, tener una infestación, una posesión de cosas, de objetos, ¿por qué no puede recrear una imagen como un ovni en el cielo? Él tiene poder, el demonio tiene el poder en la tierra para muchas cosas. Lo que pasa es que Dios permite hasta cierto punto, pero inclusive se ha sabido que, y miren miren la historia del Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué el Triángulo de las Bermudas ocurría lo que ocurría? Que se desaparecían barcos, se desaparecían aviones, y nunca se sabía de ellos, desaparecían totalmente de los radares y no aparecían. Eso fue porque los esclavos que venían en la época de la conquista y de todo este tema de la esclavitud en América, algunos esclavos, por tema de capacidad del barco, porque ya estaban quedándose sin alimentos, porque estaba pesado, porque ya no podían llegar hasta puerto, lo que hacían era que los tiraban al mar, llegando a ese punto donde está el Triángulo de las Bermudas. Entonces, ¿qué pasaba? Que los familiares y los seres que quedaban en el barco, que se daban cuenta de lo que hacían, no solamente los españoles, también los ingleses, los portugueses, que lo lanzaban al agua, maldecían esa zona y maldecían a los españoles o a los que los estaban trayendo. Y había una influencia muy fuerte de esas maldiciones en esa zona, hasta que se hizo un rito de exorcismo y se liberó esa zona de esa influencia demoníaca que había ahí. Entonces, si eso pasaba ahí y se desaparecían naves físicamente, la nave desaparecía totalmente, eh, pues imagínense lo que puede crear un demonio en el cielo o dar la ilusión, la apariencia de un extraterrestre. ¿Para qué lo hace? Pues lo hace simplemente para que nosotros o la gente que está por como llamamos el cristiano de a pie, diga, así es que mire que hay otros seres en otros mundos. Pero entonces Dios no es Dios y Dios creó a otros y no nos creó a imagen y semejanza, porque entonces los extraterrestres son a imagen de quién. Entonces ese Dios que nosotros hablamos no nos creó a nosotros con ese amor y con esa, como seres únicos en su creación. Y esa es la razón, la explicación que yo le veo a los ovnis. Como les digo, esta es la explicación que yo veo, no es la explicación oficial de la iglesia ni del catolicismo, sino de acuerdo pues a lo que estamos hablando de cómo el enemigo busca confundirnos y busca alejarnos de Dios y hacernos creer que Dios, así como se lo hacía creer al pueblo judío, hacernos creer que Dios no somos los hijos preferidos de Él y no nos tiene en un momento de amor y de selección, o sea, en un grupo selecto de su amor. Es lo que busca el enemigo. Sí, lo que dice Julio, muchas prácticas de paz interior normalmente vienen desde la parte oriental. Los que dicen que hacen retiros que se fueron al Tíbet a reflexionar y tal. Yo le digo a la gente, mire, vaya a hacer un retiro de Maús un fin de semana, 3 días, y va a reflexionar más que si usted se va al Tíbet durante 6 meses y vende todo y se va al Tíbet allá a reflexionar.
Si quiere tener prácticas interiores, de paz interior, de todo eso, vaya, tenga una buena confesión, váyase al Santísimo, quédese en un retiro, una vigilia toda la noche enfrente al Santísimo y termine la vigilia con una Eucaristía y verá que eso lo llena de más paz interior que cualquier otra cosa. Y de paso, pues si quiere de ñapa, añádele un rosario. Pero si lo que dice ahí Julio en ese comentario, todas estas prácticas lo que llaman o lo que mencionan es un encuentro con el yo interior, con el yo mismo, y ahí estamos desconociendo lo que dice el Espíritu Santo, lo que decimos del Espíritu Santo en el credo, que es el Señor y dador de vida. El que da la vida es Dios a través del Espíritu Santo. Entonces no es ni la Pachamama ni ese ser universal que está por ahí presente en todo lado. Y eso pues todas esas prácticas orientales pues no provienen por ahí. No sé si alguna otra pregunta, comentario. No. Ok. Bueno, faltan 10 para las 12. Ya con esto terminaría. Ah, por ahí salió una pregunta. Lo que dice Leiner acá, que dice que hay un Dios que creó y que crea vida en otros mundos, fíjense que no podemos desconocer que hay otros mundos, eso es clarísimo y digamos que son los avances de la ciencia ahora, pero tenemos que tener mucho cuidado con los avances de la ciencia, porque también tengamos en cuenta que los científicos muchas veces van en contra inclusive de la misma creación del universo y del mundo como lo conocemos desde la fe. Obviamente, la creación del universo, si nosotros tomamos la Biblia y vamos leyendo el Génesis, eh, vamos leyendo el Génesis y vamos viendo la historia, ya respondo a la pregunta que están haciendo ahí, de las prácticas prohibidas en Colombia. Si nosotros vemos el Génesis va contando una historia, pero tengamos en cuenta que el Génesis fue escrito para ser explicado a un pueblo, que era cómo ve el mundo el pueblo. No le podemos decir, no, sí, es que vino una bacteria y la bacteria empezó a crecer y a crecer porque esa es una explicación muy científica. Si nosotros tomamos la explicación científica de cómo se creó el mundo, que al principio era una bola y que después hubo una gran explosión y la explosión después entonces había una atmósfera que era de gas carbónico y después de gas carbónico unas bacterias empezaron a procesar. Eso no va en contravía de lo que hizo Dios y como está escrita la creación del mundo desde el punto de vista científico. El punto donde llegan a encontrarse y llega a haber rivalidad en las dos teorías desde la Biblia o la científica, es en qué momento fue que Dios creó al hombre y cómo creó al hombre como existimos nosotros los seres humanos actualmente. Y la diferencia está en que la ciencia desconoce que hubo un soplo de vida ahí, en donde Dios, y ahí lo dice el Génesis, y vio Dios que era bueno, pero al hombre sopló sobre su vida. Y recordemos que las imágenes cuando a Moisés se le aparece nuestro Señor en la zarza que se está consumiendo, que es un fuego abrasador, el fuego es de purificación, el fuego evoca a Dios, la fuerza, el poder de Dios. En algunas prácticas, inclusive que olvidé mencionarlo, unas prácticas también dicen, no, es que vamos a hacer una consagración, así como Moisés lo hizo en el desierto, vamos a hacer un fuego santo, un fuego sagrado. Y empiezan a hacer fuegos y empiezan a hacer consagraciones de sus aspectos de la vida, de la parte económica, de la parte de salud, de la parte emocional. Y utilizan el fuego para hacer esas consagraciones. Pilas también con eso no lleva ni proviene de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el espíritu, cuando es dado, los animales, por ejemplo, ustedes ven que tienen vida. ¿Cómo tienen vida a diferencia de una piedra, a diferencia de la arena? Porque ellos también tienen alma, pero no tienen espíritu.
Y eso es lo que hace la diferencia en las teorías, o digamos que es donde se estrellan las teorías. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en otros planetas? Se ha encontrado vida, pero la vida es una vida primitiva, es una vida casi que celular. Y la vida celular son bacterias, así como empezó el mundo, el planeta Tierra, así mismo también es la vida en otros planetas. Pero más allá de encontrar agua, más allá de encontrar ciertos seres unicelulares, no hay una vida, pues, como la conocemos nosotros, de animales, plantas, seres humanos, o seres que se parezcan a los seres humanos. ¿Por qué están prohibidos los exorcismos y las misas de sanación y liberación en Colombia? No es que estén prohibidos como tal, lo que pasa es que hay un orden para eso. Lo que pasa es que muchas veces, y como les digo al principio, o como les he dicho varias veces, las personas están, siempre que tienen alguna dificultad, dicen, ah, no, es que yo necesito irme a un exorcista. Por ejemplo, esta semana me llamó una persona y me dijo, mira, es que tú que tienes contacto con tantos sacerdotes exorcistas, que conoces de esto, es que hay una persona que quiere visitar a un sacerdote exorcista acá en Bogotá. Ya estuvo en otra ciudad, está bajo la orientación de un exorcista y pues no ha podido, no lo han liberado. Y entonces, pues a ver si tú le puedes orientar con qué exorcista puede ser aquí en Bogotá. Yo sabía la ciudad de donde venía, yo sabía el sacerdote con el que había estado hablando y le dije, mire, si ese sacerdote no ha podido realizar el exorcismo de esta persona, es por dos cosas, o porque no es la voluntad de Dios, o porque la persona todavía le falta algo en su proceso personal particular para ser liberado. En un exorcismo por ahí que no lo encuentra en internet, dice, narra la persona que dice que el mismo sacerdote que tenía mucho, ese don del exorcismo lo tenía muy desarrollado, lo tenía muy bien cultivado, era muy buen exorcista y casi que había tenido con éxito varios exorcismos. Él decía, mire, yo recibí una revelación de la Santísima Virgen María que esa persona todavía no iba a ser exorcizada. ¿Y la razón cuál era? Básicamente porque Dios tenía, acuérdense lo del mal menor que permite Dios para para un bien mejor o un bien mayor. Dios no había permitido el exorcismo de esa persona porque a través del exorcismo que iba a venir más adelante, se iba a manifestar el poder de Dios en ese caso particular y sobre todo porque en ese exorcismo el demonio que poseía a esa persona mencionó varias de las cosas de por qué la Virgen María tiene la importancia que tiene para los católicos y por qué tiene ese poder y por qué es reina universal de todo lo creado. Entonces, muchas veces es la voluntad de Dios de no ser exorcizada la persona. ¿Qué es lo que termina pasando? Que a veces no todas las personas necesitan un exorcismo. No todas las personas requieren de ser exorcizadas para tener esa liberación. Muchas veces simplemente con una muy buena confesión de vida y con una muy buena participación en la Eucaristía, una participación consciente, pueden llegar a tener esa liberación que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve un poco a nivel de, ahí les acabo de compartir mi número para que lo tengan. Entonces se vuelve como que todo, lo único que puede tener la persona para ser liberada es un exorcismo. Y se empieza a dañar el sacramento, el rito del exorcismo se empieza a desdibujar de lo que significa. Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que el exorcismo normalmente, y también para ser exorcistas, los sacerdotes deben pasar por un curso que normalmente se hace en el Vaticano y por una formación que se da en el Vaticano. Y una vez ya, así como un sacerdote es nombrado como párroco por el obispo para ejercer su función pastoral en una parroquia determinada, el obispo también determina quién es el sacerdote que va a ser exorcista en su diócesis. Cuando se habla de misas de sanación entonces, ¿qué pasa? Que al final no es que esté prohibido, sino que simplemente quien autoriza el exorcismo es el obispo que tiene que ponerse el caso y para determinar realmente qué es un exorcismo lo que se necesita, tiene que haber un estudio por psicólogos, por psiquiatras, por médicos,
por unos grupos de especialistas que determinan que no hay otro tipo de patología, que no es un tema psicológico, que no es un tema médico, sino que realmente es un tema espiritual, y por eso se hace necesario el exorcismo. Entonces el obispo autoriza y lo realiza el sacerdote de la diócesis que está autorizado por el obispo. En realidad, y para que también entendamos, las misas de sanación y liberación son todas. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, si yo voy a una misa común y corriente el día de hoy, inclusive una de esas que transmiten por internet, esa Eucaristía tiene también el mismo poder de sanación y liberación que tiene cualquier otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay unas Eucaristías, y eso depende del sacerdote, que es específicamente por una intención. Es como haciendo de cuenta, yo si voy a ir a un bautizo y se celebra la Eucaristía, aunque no necesariamente para el bautizo, el rito del bautizo se necesita acompañar de la Eucaristía, pero si se celebra Eucaristía, la intención, lo que se enfoca esa Eucaristía es por el bautismo y por la acogida que tenemos de esos niños que están siendo bautizados para que lleguen a ser parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es el bautizo, la bienvenida a estos niños. Ahí no cabría una intención por un difunto, ahí no cabría intención. No es que no se pueda hacer, pero realmente el objetivo que por lo que se hizo esa Eucaristía, por lo que se está celebrando y estamos acompañando a esos padres que llevan a su hijo a presentarlo para la iglesia, para la bienvenida a la iglesia, pues la intención es esa, no cabe más cosas. Lo mismo en un matrimonio pues se está celebrando de la unión de esa pareja, o en una confirmación pues se está celebrando la confirmación. Cuando yo pido ofrezco una ofrenda, pago una ofrenda para que se celebre con una intención la Eucaristía está celebrada por esa intención y todas las personas que participan se unen a esa Eucaristía. Por eso es que en algunas parroquias acostumbran, si usted quiere la misa, la Eucaristía la quiere ofrecer con intención única, va a tener un valor determinado. ¿Por qué? Porque pues eso es la forma como la iglesia, el mismo párroco, pues suple sus necesidades. Pero si a usted no le interesa y puede haber más intenciones, entonces tiene un valor mucho menor, porque va a haber muchas más intenciones en esa Eucaristía. De ahí que entonces la intención que tiene el sacerdote, y dice, hay sacerdotes que dicen, bueno, voy a hacer la celebración el domingo a las 10 de la mañana, son la misa de sanación y liberación. ¿Por qué? Porque llegan personas que necesitan ser sanados en la parte espiritual, que necesitan liberación, y acompañan esa Eucaristía con el sacramento de la confesión. Bueno, si no hay más preguntas, ahí les acabo de dejar mi número. Con Diego les voy a enviar un documento que es el de las renuncias para que Diego lo comparta en el chat. Y también tengo pendiente compartirles en el chat, que le va a compartir a Diego, un enlace de un grupo en WhatsApp que yo tengo que se llama el Apostolado de San Miguel Arcángel, donde también comparto información sobre estas oraciones, estas reuniones o algunas devociones, o por ejemplo la Cuaresma de San Miguel que se celebra en Semana Santa. Hay una para terminar en Semana Santa y otra para terminar la fiesta de San Miguel Arcángel. Muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones